Aquí estoy con mi querido amigo Ramiro. Y yo con mi querida amiga Sara ya nos hemos presentado. Ya nos hemos presentado. ¿Qué nada más maravilloso que la amistad genuina? Totalmente de Esa acuerdo. debería ser la gran carta de presentación. Amistad, 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 que como decía Khalil Gibran, que lo mejor de ti sea para tu amigo. Pues sí. Pues sí, pues sí. Y estamos para hablar de un poco el ego. Qué grande. Que está tan... Qué grande. Ahora además de moda también, ¿no? Leer mucho sobre el ego. Y voy a confesar que yo no termino de entender cómo se forma. Si es útil para alguna cosa, si no, la diferencia entre el ego y el ser. Yo te preguntaría, si tú tuvieras un asistente, alguien que te ayuda, un mayordomo, ¿sería útil o no sería útil? Dependería de cómo tú le dirigieras Sí, y claro. lo organizas. Sí. El ego puede ser útil si lo organizas para que sea cooperante, para que sea amoroso, para que te ayude a mejorar. Pero hay que distinguir el ego de la egoestima y la autoestima de la egoestima. Una cosa es la autoestima, estimarse a uno de verdad, y otra es la egoestima, que es trabajar para ese ego que es un gran falsario, que es un embaucador, que es el peor de los buhoneros, y que hay que compararlo con estos prestidigitadores que tienen la habilidad de hacerte ver lo que no es y descamotearte lo que es. Luego hay mucho que hablar sobre el ego, y te adelanto, Sara, algo esencial. No hay verdadera disciplina espiritual donde el gran trabajo no sea debilitar, encauzar, dirigir y someter el ego. Con ego nunca podremos avanzar, y además, como me decía Babaji Muktananda, con ego eres infeliz. Cuando empiezas a superar el ego, comienzas a ser feliz. Pero ¿dónde está el problema? En que ese lado oscuro, a veces siniestro, casi mezquino, de la nueva era, nos ha hecho creer que el ego, potenciándolo, nos mejoramos. Y eso es como si estás atado a unas cadenas y te hacen creer que esas cadenas te liberan. No, te atan cada día más. Y te preguntabas algo muy importante, que es el ego. Porque mucho se habla de ego y al final nadie sabe lo que es el ego. Yo llegué hace 40 años a los Himalayas, a una zona tibetana de la India, a entrevistarme con el que era, se decía, el mayor iluminado viviente de la época. Y llegué y le dije, ¿qué es el ego? Y me dijo así, dijo, mírese la mano, eso es yo, mire el brazo, eso es yo, el ego está en la pierna, el ego está en la oreja, dándome a entender que hemos identificado el cuerpo con el ego, que nos hemos identificado tanto con el cuerpo, que ese ya es un pilar del ego. ¿Y cuáles son otros pilares? El nombre, la raza, la familia, la patria o el país al que pertenezco, los viejos patrones, las creencias que nos han inculcado, nuestros miedos, nuestras ambiciones. Todo eso configura una densa, espesa, muy sofisticada burocracia psicológica que llamamos ego, o que identificamos con el ego. Suponte que tú ahora te vistieras de hombre, un traje, y que te creyeras que eres un hombre en lugar de una mujer. Eso se llama identificación alienante. O que un actor se crea que es el papel que interpreta en lugar de ser el mismo. Eso es enajenación. Sí. Y el ego es que vas perdiendo tu verdadero ser
para identificarte con la personalidad. Y la personalidad es también tu estatus, tu trabajo, tu ambición, un largo etcétera. Al final, el ego es como un enorme arco iris, no con 7 colores, miles de colores que configuran ese arco iris que llamamos ego. ¿Cuál es el trabajo espiritual? Es desmontar, decodificar toda esa falsa personalidad, quitar todos los ropajes que nos hacen creer que somos lo que no somos, que nos hacen creer que somos una personalidad que en realidad no somos. Decía Ramana Maharshi, uno de los grandes yogis de la India, y algún día descubrirás entre grandes carcajadas que eres el que nunca has dejado de ser. Pero hemos dejado de ser muchos años, aunque no podamos dejar de ser. Y todo lo que es bueno para el ego es malo para el ser. Porque solo sería ego y ser, solo tenemos, somos el ego y el ser, ¿no? Sí, en la vida diaria utiliza el personaje sin creértelo. Utilízalo sin creértelo. Aunque te diga, eres la mejor vendedora de sanitas, eres la mejor vendedora de productos odontológicos, etc. Pero no te lo creas. Si te lo crees, ya estás en el ego totalmente. No, míralo como un juego. La vida hay que verla como un juego, pero no creerse nada. Cuando la gente a mí me pregunta, Ramiro, ¿y todo lo que llevas vivido? Y digo, es que no me lo creo. Yo no me creo al que me insulta. Eso sería ego. Yo no me creo al que me halaga. Eso sería ego. Trato de ir más allá de esos extremos. El ego siempre está en los extremos porque el ego es aferrante. Le gusta poseer. Es como una oruga que se dice que nunca suelta una hoja si no ha cogido otra hoja. El ego es pensamiento. Por eso se dice, y esto nadie habla de ello, que el ego y el pensamiento son hermanos gemelos. Cuando tú en meditación logras que el pensamiento cese, ¿dónde está el ego? Estás con tu ser. Tú no estás en ese momento pensando, soy Sara, que me dedico a eso, tengo 30 años, lo que sé. No, estás conectado con tu ser, con tu verdadero ser, sin ninguna etiqueta. Claro, porque, a ver, sí que es... Eso que has dicho es muy importante, subrayemos palabra, etiqueta. Etiquetas de... Se sirve siempre de etiquetas. Sí. Lo necesita, pero es que el pensamiento es tiempo, es espacio, es etiquetas, es conceptos, es ideas. Y a través de eso siempre estamos alimentando a esa especie de boa sin fondo que no deja... Sí, porque no tiene fin, además es que no tiene fin. Pero no es incompatible con una vida... Utilizar. Eso es porque yo, por ejemplo, soy una persona súper ambiciosa, me encanta mi trabajo, mis estudios, pero yo, piensas, si el día de mañana, nos ponemos en el caso de un directivo de una super empresa con 3 carreras y 4 máster. Y si mañana no tienes ese cargo, ni esos estudios, ni esos máster, ¿qué eres? Si tú estás conectado con tu ser, perfecto, pero como no lo estés y solo seas feliz por esa etiqueta que tienes, por ese estatus, estás bien fastidiado. Claro, pero el problema es que vivimos en una sociedad patológicamente narcisista. Donde solo prima la competencia. Y donde hay competencia nunca puede haber ternura, ni amor, ni compasión. Una sociedad que rinde constantemente culto a la imagen, a lo banal, a lo accesorio, a lo trivial, pero que no pone el foco en lo esencial. Vivir en este ambiente, ¿sabes lo que es? Es muy duro de decir, es que vivimos en un prostíbulo. Y la cuestión es, en un prostíbulo, ¿qué hay? Prostitutos y prostitutas. ¿Y cuál es la diferencia? Que ya es mucha. Que hay prostitutas y prostitutos, buenas personas.
y que hay prostitutas y prostitutos que encima son malísimas personas. Pero en un mercado todos nos vendemos. Es que hay que ser realista. Todos nos vendemos, pero hay límites. El que solo está en el ego, ese se va a vender siempre, porque el ego le va a llevar a un desmesurado egoísmo y avidez. El que logra ir más allá de su ego aprenderá, como decía Buda, a compaginar y conciliar su propio beneficio con el beneficio de los demás. Y eso es esencial. La Madre Teresa de Calcuta tenía ego, Hitler y Mussolini también. Claro, es que el ego puede ser constructivo, cooperante, o puede ser totalmente destructivo. Es que es fácil, yo creo, dejarte caer en el ego. Creo que es muy fácil. Es que es donde estamos todos. Sí, o sea, claro. ¿Y es necesario en algunos aspectos de la vida el ego? ¿Es necesario? Es, digamos, como si me preguntas, ¿son necesarias unas muletas si tengo escayoladas las piernas o paralíticas? El ego, si lo sabes utilizar, es una energía. Pero lo malo es cuando él te utiliza. Si lo sabes, es el estado casi siempre, que es el estado natural de las personas. Ego desmesurado es otra cosa. El ego de los políticos, por favor. Es que en el ego... Bueno, pero porque eso es al final, bueno, claro. Sí, pero es que hay teatros en la vida, ¿no? Claro. Y ciertas situaciones que son ego. Y lo peor, ¿sabes qué es? Cuando encima nunca descubres que estás en el ego ni que eres ego. Eso es cuando vives totalmente inconsciente. Es como estar totalmente dormido y creer que estás despierto. Ese cuento de un hombre que llevaba 20 años dormido y trataron de indagar qué le pasaba. Y un sabio entró en su mente y descubrió la razón. Llevaba 20 años dormido porque llevaba 20 años creyendo que estaba despierto. Eso es terrible. Es lo que pasa en la mayoría, yo creo, de las personas. El ego es como un traje o un vestido. Si te lo crees, es que pierdes tu propio ser, tu propio cuerpo, tu propia identidad, tu propio yo más profundo, o como quieras llamarle. Por eso, como ejercicio práctico, es muy importante la observación atenta e inafectada de nuestras reacciones egocéntricas. Todo aquello que me daña, mi susceptibilidad, mi suspicacia, todo lo que me afecta, todo lo que me hace sentirme humillado, el falso amor propio, el que no tiene nada de propio, ni de amor, yo le llamo el desamor impropio, el falso orgullo, no digamos nada la soberbia, la altivez. Deberíamos todos recordar aquel versículo de Kipling cuando dice: si nadie que te llega a hacerte la herida. Y además, el egocéntrico es muy débil. La autopersonalidad nos hace vulnerables. Si tú superas la autopersonalidad, la autoimportancia, es que te vuelves invulnerable. Sí, porque con el ego estás sujeto a algo que está a un traje. Exacto. Y en el momento que se te caiga, sí. Sí, además yo, o sea, a mí me cuesta mucho, deshacerme de, o sea, yo tengo mi ego, evidentemente. No todos. Sí, pero bueno, que a mí me cuesta muchas veces salir de ahí de lo que decías, un poco a veces esa soberbia, a veces a mí me cuesta mucho esa parte. Sí, pero eso es la armadura. Hay un post mío en internet que le pregunto a Alex Fidalgo en el programa, sí. Lo que tú digas, le pregunto, ¿te has metido alguna vez en una armadura? Dice no. Y le digo, pues yo sí. Y le explico lo que se siente en una armadura. Ya. ¿Crees que te defiende de algo? No te defiende nada, lo que hace es que te paraliza. Pues nos metemos tanto en armaduras, en nuestro encapsulamiento, en nuestra burbuja interior, que perdemos apertura, fluidez.
Es como por miedo quizá también, No, es miedo. la base es el miedo a que Sí, te hagan, el entonces miedo. cuanto menos miedo tienes, Exacto. también yo me he dado cuenta, ¿no? Así como un poco experiencia personal, que cuanto menos miedo he tenido, menos Sí, ego he tenido. exacto, por supuesto. Lo que pasa que, bueno, pues nuestra Tú base sabes, es el miedo, pero... mira, hay algo que les pido siempre a los alumnos que reflexionen. No hay nada peor que la demanda excesiva de seguridad. ¿Y sabes quién hace esa demanda excesiva El de ego. seguridad? El ego. Sí, Y, también, bueno, es muy claro, cultural. sí. O sea, también nos enseñan a como una seguridad, falsa seguridad de Pero tienes que falsa, tener ciertas falsa cosas, seguridad. falsa seguridad de tienes que tener ciertas cosas, ¿no? Claro. Materiales para tener Cuanto seguridad. más uno demanda neurótica seguridad, más inseguro se siente. Sí, porque al final tú Claro. puedes decir, bueno, me voy a comprar una vivienda, ¿no? Exacto. Que o sea, está bien, porque es Sí. tu vivienda, pero que mañana viene un Claro, huracán y no claro, tienes vivienda, que por eso no vas a tener más No, seguridad. y que debemos Es complicado. desarrollar la llamada sabiduría de la inseguridad. Todo es provisional, todo es inseguro. Previsible. Ni siquiera sabemos si tú y yo veremos allá en nuestras casas sanos y salvos. Sí, sí, sí. El Sí. que hoy te ama, mañana te odia. Mm. El que en cambio a lo mejor hoy te odia, mañana te puede amar. Sí, 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 El sí. que hoy te halaga, mañana te insulta. Y el que hoy te insulta, mañana te halaga. Todo cambia y en meditación vemos cómo todo pasa, cómo nosotros mismos nos sucede a todos. De repente estás sentado y dices, qué a gusto me encuentro, y al minuto siguiente Estás incómodo. estás incómodo, aburrido, triste. Sí, es que es observar un poco la vida, sí, y el ego al final... La vida es fluida. La vida no es una foto que pones en el cajón de la mesilla, la cierras y que lo más que le puede pasar es que con el tiempo se amarillea. Sí. La vida es fluida, es como un río. Hoy el río puede ir por un lado, mañana por otro. Entonces, aprender a fluir es un gran arte, porque logras una especie de judo psicológico. El judo verdadero antiguo es que aprovechabas el ataque del oponente para esquivarlo y derrumbarlo. El judo psicológico es que no creas tensión, ni problema, ni fricción. Aprendes a esquivar. Por muchos puñales que te lancen, sabes esquivarlos. Hay gente que te insulta, hay gente que te denigra, hay gente que habla mal de ti, pero esquivas. Sí, te afecta hasta el tiempo. Lo cual no quiere decir que eso no sea fortaleza. Como dice el Tao Te Ching, por lo suave se vence lo fuerte. Pero no lo sabemos porque creemos que vencer es solo arrollar. Y no, con el ego. Con el ego, claro. Es que, ¿sabes lo que me decía un gran amigo mío, alumno mío, 30 años, que era el doctor Miguel Fraile? Siempre decía, Ramiro, lo que más nos cuesta superar son las heridas narcisistas. Bueno, es que y lo que más nos cuesta perdonar. Todo mejor perdonas todo, pero que te hagan una herida narcisista, un insulto, algo, es que eso somos terribles, que alguien te humille, cuando en realidad eso son percepciones personales. Sí, bueno, aquí entraríamos un poco en el debate de que la realidad es neutra, ¿no? Es que es neutra, justo. El observador ve todo neutro. Puede llegar a verlo todo neutro. Vienen los vientos del este, vienen los vientos del oeste, muy bien, y yo permanezco en mi centro, en mi ser, en mi juicio. Eso no quiere decir, fíjate... Que no haya injusticias, ¿no? Y no, hombre, muchas. Y no quiere decir que no prefiramos en principio lo grato al ingrato. Claro. Un maestro que yo quería mucho, gran escritor de budismo, Amadeo Soleris, que ya murió, nos dio varios cursos en nuestro centro Yoga Sadar. Y en uno de estos cursos, que ya llevábamos ese día 12 horas, 11 de la noche, hambrientos y extenuados, él dijo, os voy a dar un ejemplo de ecuanimidad. Si ahora ponéis ante mí dos cenas,
una rica y una mala, me como la rica, que es lo inteligente. Pero si tengo solo la mala, me como la mala y no creo problema. Claro, El ya. problema es que la mente está en el circuito obsesivo de apego y odio. Lo que me gusta y lo que me disgusta. A lo que me aferro y a lo que rechazo. Y en ese círculo, en esa dinámica, nunca puede haber calma. Puede haber diversión, entretenimiento, distracción, pero nunca puede haber Bueno, que calma. también tenemos, o sea, también tenemos derecho a cosas que me gustan y que no me No, gustan, por supuesto. pero cuando te tocan las cosas que no te Claro, gustan, eso es es. aceptarlo, Y luego, intentar llevarlo claro, lo mejor posible, y luego ¿no? otra cosa, Me toca esto, bueno, claro, pero con mi mente no voy a sí, retroalimentar no, más la situación claro, de algo que no me gusta, no, voy a intentar hacérmelo eso, fácil, justo, ponérmelo fácil. cambiar la reactividad. Eso La es. mente es como un rifle de repetición. Siempre tú me insultas y no me basta ahora con sentirme mal y humillado y despechado y despreciado. Es que esta noche seguiría mi mente y Sara me ha hecho de menos y me ha insultado. Me levanto mañana por la mañana enfadado. Entonces, es la mente, es el vivir el momento con disfrute desde el desapego, muy difícil. Sí. Y cuando hay dolor, pero por lo menos no añadir sufrimiento al sufrimiento. Claro, eso es lo que quería decir, ¿no? Que es complicado, pero como que el equilibrio estaría también un poco en, bueno, somos humanos, esto me puede molestar, pero acepto que esto me ha Eso. molestado, pero no le voy a dar más vuelta. Claro, ya está. Mañana me levanto y a lo mejor Claro. me viene el pensamiento, pero mira, lo dejo ir, porque ¿qué voy a conseguir Nada. pensando al día siguiente? Ramiro me ha dicho esto, Ramiro me ha dicho esto, Ramiro La me ha dicho mente esto. reactiva, la mente neurótica. Y lo acabo pagando con los demás, con el exterior. La mente toca, siempre repitiendo. Mi mente es muy así, Ramiro, ¿Sí? he de decir. Toc. Pero bueno, la intento. Sí, pero la intento Bueno, ya aceptar pero oye, mucho, ya modular. también puede haber top para lo bueno, si eres top, Claro, si claro. eres top para meditar, si eres top para sonreír, si eres top para hacer las cosas bien, Es conocerse también y sacar la También. parte buena de cada uno Claro. o sea, Exacto. la parte buena, entienden que lo que hablábamos, ¿no? Sí. Que la mente se puede modular, pero sí que es verdad que de personalidad tenemos, aunque se puedan cambiar, sí que tenemos unos patrones Claro, tanto por genéticos supuesto. como de las heridas de la No, infancia, como de muchas todo. cosas, Pero complejos, sacar proyectos, genéticos, o sea, sacar productividad Sí. de lo que es bueno de nosotros Eso. y lo que no puedes intentar Claro. controlarlo. Pues No si yo hay soy nada- una persona eso, soberbia, voy a claro. controlar eso, voy a intentar ser más, Eso. sacar las partes positivas, ¿no? Y hablando del ego, bueno, ya que hemos definido un poco lo que es el ego, el ser, lo principal y más básico para saber cuándo estamos en el ego, Mirar. mirar. Vamos Sí, pero yo puedo mirar y a lo mejor no darme cuenta, ¿no? De que estoy en el Y ego. al principio no te das cuenta. Yo estoy ahora mismo en el ego grabando esta entrevista Sí. contigo. Ah, claro, sí. Y yo, que todos los días me están grabando y sacando medios, pero ¿sabes Ese lo ego, que hay que hacer? sí. No creérselo, tomarlo como un juego. Mira, cuando vas a ver lo que el viento se llevó, tú sabes que eso es una ficción, Sí, 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 que eso es un juego. Cuando estás viendo Hamlet, Romeo y Julieta, es una ficción, puede ser real, pero lo que tú estás viendo es una ficción. Hay un ejemplo fabuloso de Ramana Maharshi que dice: cuando nosotros en una película vemos un incendio, la pantalla no se quema. Cuando vemos una inundación, la pantalla no se moja. Si logramos esa distinción, esa discriminación, ese discernimiento que en el yoga llamamos viveka, discernir, tú incluso puedes ver cómo la corriente del ego te succiona, te lleva, pero puedes desarticular, decodificar, ver que el personaje no es tu ser real. Lo desmontas. Claro, desmontar. Y hay que desmontar todo el aparataje inmenso del ego. Pero si no logras decodificarlo, por lo menos que no te lo creas. Ser igual ante el insulto y
el halago como una roca firme y ver que todo es pasajero, que todo es transitorio, que no quiere decir que no haya disfrute. Hay mucho disfrute, pero el disfrute pasa. No dejes que la miel se convierta en hiel, que es lo que sucede por apego. Hay dolor, pero el dolor también pasa. Pero sobre todo hay aferramiento. Mira, a lo largo de tantos años, 600.000 personas que han pasado por el centro de yoga, he descubierto que los que más sufren son por rupturas amorosas o sentimentales. Pero Los por que el más, apego. apego y ego. Pero ¿cómo yo? El apego está muy relacionado con el ego, Hombre, sí, claro. ¿cómo Apego. cómo yo pueden dejarme a mí? ¿Y cómo no tengo lo que quiero? Es por la posesión. A ver, que Ya, también es eso, normal que en es la que es relación eso. humana, ¿no? Somos humanos y llegar también a niveles Sí. tan altos de conciencia es Bueno, muy complicado. pero, ¿sabes? Pero claro, es como también el duelo del fallecimiento de un familiar, ¿no? Sí. O sea, si tú lo ves como, bueno, la vida, a ver, depende de las circunstancias, circunstancias que son más duras o no, depende de la situación, evidentemente, pero si lo ves desde el desapego de, bueno, pues esta persona se ha ido porque la vida, bueno, pues lo acepto y se ha ido, sufres muchísimo menos, evidentemente, y con las rupturas es un poco igual, porque al final cualquier cambio no deja de ser un duelo, me lo explicó una amiga psiquiatra, cualquier cambio no deja de ser un duelo igual que la muerte, ¿no? Un trabajo de muchos años, una relación de muchos años. Bueno, pero ¿sabes no deja por de ser qué? todo... ¿Sabes por qué? Porque el ego no quiere la felicidad de la otra persona, solo quiere La la tuya, propia. sí. Pero si nosotros ahí practicáramos el amor consciente, que es pongo los medios para que la otra persona sea feliz, incluso a riesgo de perderla, porque prefiero que sea feliz con otro a que sea desgraciada conmigo. Ese es el verdadero amor. Ese es el verdadero amor, sí. Ese es Que evidentemente te dolerá también mucho, esa sí. pérdida, pero, Bueno, no es claro, el pero eso es dolor, verdadero amor. no es ese sufrimiento de apego, no. Además, también lo comentaba con esta amiga psiquiatra que la mente, cuando se imagina a un león, es como si lo tuviera delante, por eso es tan complicado, No, de ahí la claro. ansiedad, ¿no? Que te imaginas algo y te pones en alerta, Sí. entonces hay que aceptar que el cerebro es así, pero esto complica muchísimo más, ¿no? Sí. Todo lo que es el desapego, el convivir con el ego, las ansiedades, porque cuando tú imaginas algo, cuando imaginas un peligro, vamos a decir, es igual, tu reacción química, el cortisol, es igual que si estuviese el peligro ahí. No. Pero por eso en el yoga, Hay que controlarlo. desde la noche y los tiempos, decimos, así como pensamos, así somos. Somos el resultado de nuestros pensamientos. Sí. La mente puede ser libertad o esclavitud. La mente puede ser un estercolero, un vergel. Todo depende de cómo vamos a utilizar esa herramienta que es nuestra mente. Voy a utilizar mi mente para favorecerte, cooperar contigo, o voy a utilizar mi mente para poseerte, aferrarte, esclavizarte, llenarla de celos, de rabia, de reproches, de recriminaciones. En mi libro El arte de la pareja, donde entrevisté a 50 mujeres, me percaté, porque lo dijeron el 90%, que lo que más les molestaba es que su pareja quería controlarlas, de una u otra manera, controlarlas. Tienes que pensar esto, tienes que hacer esto. Es que, claro, llega un momento que es que, ¿acaso nuestra pareja tenemos una escritura de propiedad de ella? Es un artículo de nuestra propiedad. Y todo eso es ego, da igual con un hijo, con un padre. El ego es así constantemente, no tiene fin, es como el que tiene sed y bebe agua salada, más y más. Sí, totalmente. Sí, Claro. es así. Y el ego es el responsable de todos los temores.
El ego se aterra, se espanta en cuanto cree que, como es un reyezuelo, un oligarca, en cuanto cree que va a ser desplazado de su trono, Miedos, miedo sí. y todo, paranoias, Sí, claro, sí, total. esquizofrenias, lo que sea. Sí, todo. porque el ego, o sea, es verdad que cuando hablamos diariamente, ¿no? De ego, es como nos imaginamos a la típica persona egocéntrica, soberbia, prepotente, sí, pero no es, o sea, es una persona con ego, pero tú también puedes ser una persona súper humilde, súper tranquila y tener tu ego basado con el Eso miedo. Es que también es claro. una palabra como que está muy Sí, prostituida ahora. está de moda, y todo lo que está de moda, como hablábamos, Es que no es lo se mismo tener ego que prostituye. ser egocéntrico, No, o que ser soberbio, eso. o que ser Hay prepotente luego o superficial. niveles o escalas. Del ego, Desde evidentemente. el más narcisista, soberbio Sí. y reyezuelo. Que tener tu ego de temores, ¿no? Por claro, ejemplo, eso es. que puedes ser una Claro. persona muy tranquila, que coopera muchísimo con los demás, ¿no? Que Teresa de Calcuta tenía ego, Hitler también, pero el ego puede ser eso, el miedo constante a... Y es que el miedo, o sea, que es necesario también el miedo, porque si no, ante una reacción no actuaríamos. El miedo es muy valioso. Es necesario, pero... Está dirigido y controlado. Claro, ante situaciones que sabes que necesitas ese miedo Eso, para eso. salvarte, para lo que está diseñado. Ahí el miedo es muy valioso. Pero el miedo neurótico, los temores imaginarios, los temores que no tienen ninguna consistencia, esos nos complican enormemente la vida. Totalmente. ¿Y qué más hacemos con el ego? Pues tenemos que meditar, observar, desarrollar su gran enemigo, el gran antídoto. Hay varios antídotos. Uno, la humildad. Aprender a humildarse. Es que eso es esencial, el ejercicio, la humildad. Otro antídoto, la comprensión, la visión clara, la percepción lúcida, de que no podemos controlarlo todo, como dijo aquel general cuando perdió Alemania la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Dijo, hasta ahora yo lo controlaba todo. Ahora lo único que puedo controlar es mi actitud ante lo que antes... Ante la derrota, ¿no? Ante la derrota. Porque en 30 segundos te ha claro, cambiado la vida para siempre. Y lo que hay que entender es que el ego es eso. Un ilusionista tiene una capacidad de engañarnos que hasta cuando crees que es humildad, es muchas veces ego. El dar para recibir, ¿no? Claro. Que eso no es dar, es pedir, de manera indirecta. El ego es tan sano en extensísimos ropajes que hay que estar súper alerta. Suponte que esta noche nos fuéramos a ver un espectáculo de magia, de ilusionismo, y tendríamos que estar con los ojos súper atentos y viendo a ver si descubríamos algún truco del prestidigitador. En vez de, ¿no?, disfrutar del espectáculo y dejarte cautivar, ¿no? Porque el ego, sí que leí que el ego se crea en el momento en el que tú naces ya directamente, ¿no? Como que sales del vientre de tu madre y ya, en cuanto y ¡boom!, desconectas, ¿no? Sobre todo se crea, hay un ego instintivo que tienen los animales, pero el ego más sofisticado es cuando empiezas a tener uso de razón y a tener conciencia de ti. La conciencia de que uno está vivo y está en este cuerpo y en esta mente y en esas creencias y en todos esos estrechos puntos de vista, todo eso... Pero desde niño. Apuntalando desde muy niño. Desde muy pequeño, con las máscaras, tu máscara, las creencias limitantes que vas teniendo. Que los niños son polimorfos perversos muchas veces. Hay a veces con más genio, más rabia, que más insulta, que más grita. Bueno, yo creo que es un conjunto de ego y también que están desarrollando su personalidad, por eso yo creo que ahí también es una etapa muy importante de que un especialista acompañe, ¿no? Porque si no al final, y hilando con la otra charla que hemos tenido de la dopamina, es todo como un boom para crear. Que el ego decanta hacia uno u otro lado. Cuando se va hacia un lado, decimos sentimiento de inferioridad, pero es ego. Cuando se va al otro lado, decimos sentimiento de superioridad, pero es ego.
Hay que encontrar El el equilibrio. justo medio, el equilibrio. El no dejarte llevar ni por el sentimiento de inferioridad, no tienes por qué ser menos que nadie, No más que pero nadie. tampoco eres más que nadie, porque otro juego del ego es siempre estar comparando y siempre estar juzgando. Por eso yo, en muchas conferencias que he dado, siempre decía, quien más me quiere en el mundo es mi gato Emil, porque nunca me juzga, no es rencoroso, es ecuánime. Pero los seres humanos siempre estamos tendentes a compararnos, a juzgar, a menospreciar, a ensalzar. Caemos siempre una y otra vez en la trampa del ego. Y algo muy importante, cuanto más lo buscamos muchas veces, Ya. menos lo encontramos. Sí. Es como una anguila, es tan ladino, tan perverso, que incluso aquello que creemos que no es ego, Es ego. ego. Y darse cuenta a veces es complicado Hombre, también, porque... pero hay Pero que bueno, yo hacerlo. creo que ahondando un poco en nosotros, Exacto. sí que te guía. Desenmascararse. Tenemos Eso es. que desenmascararnos. Pero es que hasta con nosotros mismos nos da vergüenza. No, pero hay que hacerlo, desenmascararnos por doloroso que sea. Es que al principio es muy doloroso. Es muy doloroso ver, soy mezquino, ruin. Sí, soy una persona egoísta, soy una persona... que Sí. mira por mí, que soy muchas veces agresivo, violencia en los pensamientos, en las palabras, porque creemos solo que la agresividad es actos, ¿no? Hay Ya, gente claro, muy claro. violenta en mente y en palabras. No es fácil. Hay que estar muy alerta y realmente querer ir poco a poco aminorando, debilitando el ego. Pero yo diría que ayuda mucho el considerar. Con ego nadie es feliz. Sin ego, Son momentos... sí, eso. Sin ego comienzas a ser feliz. Pero porque la felicidad... Paz interior. Paz, es lo que yo Quietud. es lo que te iba a decir, porque la gente, yo creo que, bueno, cuando digo la gente, sí, es como el entorno de lo que leo, cada uno en nuestro concepto, ¿no? El ego, o sea, perdón, la felicidad, creemos que es un estado de continua exaltación, Claro, cuando eso, realmente eso. la felicidad es la quietud, Eso. la paz mental, y los picos de, tengo un viaje, pues dopamina, Sí. tengo no sé, una cena que me apetece muchísimo ir, estoy conociendo a alguien y me encanta. Son momentos pico de... Pero eso no sería felicidad, son como No, momentos... Y además, La felicidad eso es lo que el dormir llamamos tranquilo. La ley de la dualidad. Cuando te vas mucho hacia un lado, la ley pendular. Si te vas mucho hacia un lado, vas a regresar al otro. Ahora estoy exaltado, luego estoy deprimido. Y buscamos constantemente ese... Constantemente activar todo eso. Y esos son momentos, yo creo Y no hay que renunciar, está muy bien. Está muy bien, pero Ya creo está. que el concepto que está instaurado en la sociedad de felicidad Sí. es ese, es efusividad, no, y esos son momentos, la felicidad es, o por lo menos para mí, es calma, te vas a dormir tranquilo y te despiertas tranquilo, quietud. No hay nada que pague un instante de paz. Sí, estar sentado en tu sofá observando un árbol y estar tranquilo. Y ya está. Eso es felicidad, Eso para mí. es la verdadera. Por eso tenemos un falso entendimiento de lo que es la dicha. No hay otra dicha que la paz interior. Lo otro es diversión, entretenimiento, pero no es dicha. Sí. A veces la diversión es enormemente estresante y alterante. Sí, todo lo que sea... Y esa necesidad compulsiva de me tengo que estar divirtiendo, y por eso la gente lo pasa fatal en lo que se ha venido a llamar en Estados Unidos la neurosis de los domingos. Bueno. En cuanto no hay algo que te mueva, ya te sientes triste, abatido, no me ha llamado esta persona, no sé qué hacer. Pero por no saber parar. No sabemos parar. Eso es evidente. Y hay que parar para ver el ego. Hasta un caballo de carreras se destripa si no para. Sí. Ya está. ¿Sabes? Cuando yo me estaba muriendo en la UCI, vino una enfermera maravillosa que me cogió la mano y me dijo,
Si no paras, la vida te para. Si no paras, la vida te para. Y es totalmente De la misma cierto, manera es- que lo que no podemos pretender, que el ego lo pretende, es que podamos conocerlo todo, controlarlo todo, tenerlo todo bajo dominio. Al Eso final es- acabas... Eso es una ilusión del ego, es que eso no Al es final llega un verdad. momento en el que Claro. tocas fondo Y ya o la vida te Sí, para de alguna manera. Eso. Eso es. Bueno, pues muchas gracias, Ramiro, por tu sabiduría, como Ve, siempre. ve indagando cuál va a ser la próxima entrevista. Vale. Eliges muy buenos temas, así que seguro que el tercer tema que elijas también va a ser interesante para profundizar, utilizar el discernimiento, Vale. convertir estas enseñanzas en una filosofía práctica, en un modo Sí que lo puede de usar vivir cualquiera, que no cualquiera. es, que la espiritualidad no Exacto, es no es sectaria, no ni... es enclaustrarse, no es, No, tener, no. es tener un culto, ni una religión, ni lo que tú dices sectaria. La verdadera que- espiritualidad es de libre pensamiento, Es libertad, libertad, es libertad. que es Yo, lo que queremos conseguir. que este fin de semana, como te comentaba, estaba en un retiro de yoga y justo pensaba, ayer cuando ya estaba volviendo a casa, pensaba, tenemos que ahondar y trabajar mucho en cosas muy profundas para poder vivir de manera simple. Eso, Meditar, sacar, o sea, trabajar mucho en la Sí. meditación, sacar todo este lado, yo por lo menos, ¿no? En mis experiencias, sacar todo lo oscuro, comprender que ha sido un camino terriblemente complicado, pero luego claro. me ha hecho enormemente feliz, para simplemente poder saber estar sentada en una habitación Sí. sola sin ningún estímulo. Eso. Es curioso porque es o sea, vivimos en una era de sobreestimulación total con un montón de cosas, multitasking, todo súper... Y luego tenemos que profundizar un camino doloroso de autoconocimiento para saber apreciar algo simple, cierto. como un pájaro en un árbol. Claro, como Pero es es muy así, curioso. se quejaba mucho un discípulo a su maestro de que no entendía lo que decía y le dijo el discípulo al maestro, maestro, es que esto es un sinsentido. Y dijo el maestro, es que para llegar al sentido hay que pasar por el sinsentido. Pues esto es. Y hablaremos próximamente de cosas muy importantes, que ya te las enumero. Las grietas del alma, las frustraciones, eso es esencial, los traumas y todo ese lado herido que hay en todos nosotros. Que es normal, pero que hay que tratar de ir poco a poco solventándolo, porque si no al final... Además que esto es un camino lento, es lo que hay que Eso es, entender. Es un eso camino Sí, doloroso y claro. lento. Pero bueno, más doloroso es estar toda la vida enmascarado con un ego Claro. que no... Sí, esto es igual cuando alguien viene, ya que hablábamos antes de las rupturas sentimentales, cuando alguien viene y me dice, Ramiro, es que no sé, estoy desesperado, le digo, mira, esto es un infierno, lo que te ha pasado, pero un infierno que acaba. Y si sigues, es un infierno que nunca acaba. Hay que saber así y saber soltar. Es muy difícil saber soltar todo, ligero de equipaje.